Nosotros seguimos hablando de uno de los temas centrales en la vida cristiana, vital. No se puede tener una vida cristiana sin este tema que estamos tratando y lo estamos tratando de llevar a fondo, y es el tema de la sangre, y especialmente la palabra que nos ha revelado el Señor a través de Hebreos 13, 21, la sangre 22, la sangre del pacto eterno, la sangre del pacto eterno, lo cual nos quiere decir que desde la eternidad, antes de que el ser humano fuese creado, ya, gracias mi hermano, la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hayan entrado en un acuerdo que esta humanidad que crearían, que ellos sabían, que Dios sabía que se desviaría, que le abriría su espíritu a Satanás, pero que Él iba a rescatar, y ese acuerdo fue que Jesucristo, el Hijo Eterno, se encarnaría, vendría al mundo, y como ser humano perfecto, sin pecado, moriría en una cruz, hasta derramar la última gota de su sangre, y ya estaba pactado allá en la eternidad, que sería ese pacto sellado con la sangre del Hijo de Dios encarnado, la sangre que ella misma no tiene el valor intrínseco, sino que el valor a la sangre se lo da la vida humana, la vida humana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no hay otra sangre que sirva delante del Señor. Así la representara con animales, esa sangre no era la que cumplía la meta o el propósito, sino que tenía que ser la sangre de Jesucristo, que como hombre, como Dios encarnado, derramaría hasta la última gota. Seguimos en esa línea, y para el día de hoy vamos a hablar de los vencedores gracias a la sangre, o vencedores, no necesariamente sino vencedores gracias a la sangre, gracias a la sangre del pacto eterno. Y vamos a mirar de una vez Apocalipsis 12, versículo 11, un texto supremamente importante. Este texto es un texto central en lo que tiene que ver con los efectos, los resultados que el Padre Celestial le otorgó a la sangre, porque no es la sangre la que te perdona, no es la sangre la que te protege, no es la sangre la que te salva, sino que gracias a que esta sangre era perfecta y cumplió los propósitos del Padre, entonces es el Padre el que te perdona, es el Padre el que te justifica, es el Padre el que te protege, es el Padre el que te bendice. Amén. Entonces yo no le clamo a la sangre para que me proteja. No, la sangre cumplió su papel. Esa canción que cantamos ahora maravillosa, me acerco ¿a dónde? Me acerco al trono de la gracia, el único lugar donde la sangre está presente día y noche, para que por ella usted y yo seamos justificados. El trono de la gracia. Entonces, cuando somos ya justificados por Dios, gracias a la sangre, vienen una multitud de beneficios. El Padre tiene toda la libertad para poder obrar en nuestra vida. Así que hoy hablaremos de uno de los grandes beneficios, y espero que esto lo clave el Señor en su corazón, porque este mensaje de hoy no va precisamente para aquellos que todavía no son cristianos, es decir, no es evangelístico. Este mensaje va dirigido a la iglesia, este mensaje va dirigido a usted que ya conoce hace tiempo, usted que ya un tiempo le abrió el corazón al Señor, pero que definitivamente tenemos dificultades, tenemos luchas, tenemos una humanidad que, por débil que es esta humanidad, falla, y que cuando falla entramos en dilemas graves, en dilemas hasta el punto de decir: ya perdí la salvación porque fallé, perdí la salvación porque me aparté un tiempo. Ese es un tema que se maneja mucho y que se dice mucho, pero espero que el Señor hoy
nos selle de una manera definitiva su verdad, basados en su palabra. Amén. Apocalipsis 12:11. ¿Qué dice? Léalo por favor, leámoslo a la 1, a las 2, a las 3. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gracias, Señor, por este pasaje que tú inspiraste al apóstol Juan para que lo escribiera, Señor. Gracias porque a través de él hay revelación. A través de esta palabra, bendito Dios, hay principio. A través de esta palabra, bendito Señor, hay un impacto al ser enviada para que produzca, bendito Dios, el efecto que tú has tenido en mente desde la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como casi todas las cosas de Apocalipsis, no son tan fáciles de entender. Usted sabe que Apocalipsis es un libro misterioso casi, complejo, pero usted sí sabe que Apocalipsis tiene una particularidad muy especial. Es el libro que más revela la gloria de Jesucristo. La gente lo lee buscando los misterios y los miedos y lo que aterroriza, y que la bestia de 10 cabezas, que tenía 7 cuernos y que tenía 10 diademas y todas las cosas, y la gente está guau, guau, guau. Sí, todos interesados en ese misterio. Pero yo le digo, Apocalipsis no fue escrito para que nos quedemos mirando las bestias. Apocalipsis fue escrito para que nosotros veamos a Jesucristo, y a Jesucristo en su gloria máxima, porque ahí lo presenta de una manera espectacular. Lea Apocalipsis buscando la gloria de Jesucristo y usted va a aprender a adorar más a Jesús. Se lo recomiendo. Entonces, como son un poquito complicadas, vamos a tratar de ponernos en contexto con este versículo que es demasiadamente importante. Así que si me pongo pesadito, perdónenme por lo menos unos 5 minuticos mientras les explico algo que es muy importante. Apocalipsis capítulo 12 es parte de un interludio. En Apocalipsis hay 4 interludios y este pasaje se encuentra en el tercer interludio. ¿Qué es un interludio? ¿Con qué se come eso? Bueno, resulta que Apocalipsis viene contándonos la revelación escrita, la revelación que Dios le dio a Juan. Viene él contando, escribiendo, y se hace un paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Resulta que cuando usted comienza a ver ya los tiempos finales, comienza con la apertura del libro, y se abre el libro rompiendo 7 sellos. Cuando se abre el 7º sello, se abre otro panorama inmenso que se llaman las 7 trompetas, y en la 7ª trompeta se abre otro gran panorama que se llama las 7 copas de la ira de Dios. Todo va así en paqueticos. 7, cuando llega el 7, entonces se abre otro, cuando llega el otro se abre. Entonces primero los sellos para abrir el libro, luego de los sellos vienen las trompetas, que son también juicio, y luego de las trompetas vienen las copas de la ira de Dios. Pero en la parte 7 de las trompetas, cuando va a comenzar el apóstol a escribir, Dios a revelarnos a través de él lo que va a suceder en el toque de la 7ª trompeta, se abre un paréntesis. Y ese paréntesis es para explicar algo que es demasiado importante, para que no nos quedemos con lo que viene desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y el terror y el pánico. No, se abre un paréntesis especialmente para exaltar a Jesucristo, para exaltar a Jesucristo, y un paréntesis para darle seguridad, para darle firmeza a la iglesia, para que la iglesia no esté aterrorizada, no esté asustada. Si usted lee bien Apocalipsis, en vez de quedar asustado, usted lo que va a quedar es afianzado en la fe. Usted lo que va a quedar es más que seguro. Usted lo que se va a volver es una persona más aguerrida, porque usted entendió realmente quién es el que tiene las riendas de la historia humana. Usted va a entender quién es el que tiene el poder absoluto.
Usted va a entender quién o los planes de quién es que se cumplen a la perfección sin que falte nada. Y usted va a entender que Dios sigue siendo soberano. Amén. Y que a Jesucristo en Él revela toda su gloria y todo su poder. Ahora, yendo un poquito más adelante, entonces, en este interludio se nos muestra de manera panorámica, en este paréntesis, comienza por allá en el capítulo 11, versículo 15, y va a volver a retomar el tema de las trompetas por ahí en el capítulo 14, versículo 6, como para ubicarlo, ¿no? Cuando usted escuche este video en Facebook o en YouTube, ahí usted va a poder repasar bien estas cositas para que le queden claras. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Interrumpe el relato de la profecía allí. Va a incluir más profecías, sí, pero con un sentido especial. Lo hace de manera hermosa. Lo hace de manera hermosa porque quiere dar énfasis. Quiere dar un énfasis especial que en la confrontación contra el mal, no solamente el Padre fue vencedor en los cielos cuando Satanás se le reveló. Bueno, cuando querubín lucero se le reveló y llegó a ser Satanás. No solamente cuando Jesucristo lo venció, sino que también nos va a hablar de manera hermosa cómo usted y yo somos vencedores. Y cómo usted y yo somos vencedores desde ahora. Ya Dios lo tenía planeado allá en la eternidad, será hasta la eternidad. Pero usted que está viviendo este tiempo presente, usted es un vencedor ahora. Usted puede caminar en victoria ahora. Usted puede derrotar los poderes del mal ahora. Y eso es lo que nos muestra de manera especial este pasaje. Entonces, en este interludio se nos muestra de esa manera panorámica la lucha contra el mal. Una lucha contra el mal que comenzó en los cielos. Pero ¿cuál ha sido la lucha contra el mal que revela esta parte del pasaje? Muestra la lucha en la que Satanás se ha tratado de oponer de todas las formas para que los planes de salvación de Dios para la humanidad no se cumplieran. Entonces, desde que el Señor lo planificó, lo planteó, el acuerdo eterno allá, y cuando comenzó ese proceso para que este plan se cumpliera, Satanás se ha opuesto toda la vida. Entonces ya no está peleando contra el Padre porque no puede, ya fue derrotado y sacado del cielo en ese momento. Pero ahora entonces, ¿en qué está él ensañado? Él estaba primero ensañado para que el tema de la encarnación, el tema del nacimiento del Mesías no se diera. Usted lo puede leer y se dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Después de ser derrotado por el Padre, ahora viene y prende pelea contra los ángeles. Y no solamente contra los ángeles, plantea una pelea seria contra Israel, porque Israel era el medio por el cual Dios eterno traería al Hijo encarnado aquí a la tierra. Entonces peleó contra Israel, peleó contra el Mesías mismo, porque el Mesías, cuando iba a nacer, antes de nacer, usted se acuerda que llegaron los reyes no magos, sino sabios. Llegaron los reyes sabios buscando dónde había nacido ¿quién? El Mesías, el rey de los judíos. ¿Y qué hizo Herodes cuando escuchó eso? Dice que se llenó de pánico porque automáticamente pensó: este pueblo de Israel ya levantó un rey, se me van a rebotar, me van a quitar el puesto. Y entonces él, muy camufladamente, como hace todo el que es dañado, torcido, ¿qué hace? Le dice, escudriñemos bien dónde es que van a ser para que yo vaya y le adore. Falso como una moneda de cuero. Falso como esos billetes de 100 que están metiendo por ahí para comprar comida. Metieron un billete de 100 falso aquí, comprando una comida hace unos días. Falso, falso Herodes, falso Pilato, falsos. Y dice: dígame dónde van a ser para yo ir a adorarle. ¿Quería ir a adorarle? No, quería era matarlo. Y desde antes de que naciera ya quería matarlo. Y recién nacido quería matarlo. Entonces Satanás ha venido con esa lucha de impedir que el plan de salvación se lleve a ejecución, pero también ha tenido la lucha de impedir que usted y yo, que ya somos cristianos, que ya conocemos del Señor, seamos fieles hasta la muerte.
Él va a buscar todas las matrañas. Si no pudo impedir que tú seas salvo en el nombre de Jesucristo, va a tratar de estorbarte la vida y va a tratar de volverte al mundo. Y si no puede hacerlo, te va a ocupar de una manera tal que no vas a tener ni media hora para orar o para servirle al Señor. Porque ya sabemos que este sistema lo maneja Satanás, y alguien llamó a este sistema del mundo la gran bestia que nos devora. Nos devora y nos desubica del plan del Señor. Entonces Satanás trabajó en todo eso. Vaya conmigo por favor ahí al capítulo 12, el versículo 10. Acompáñeme para que leamos el versículo 10. Por favor. ¿Ya está? Ahí está. Ahora, Juan está recibiendo la revelación. Amén. Y dice: entonces oí que una gran voz en el cielo. Esa gran voz corresponde al ángel que Dios envió para que le revelara a Juan todo lo que Dios quería que Juan supiera. Entonces, esa gran voz decía: ahora ha venido ¿qué? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido ¿qué? Lanzado fuera. Pero este lanzado fuera no fue de la primera vez cuando peleó contra el Padre, no. Esta es una segunda vez que Satanás es lanzado del cielo. ¿Por qué del cielo? Raro eso, ¿verdad? Pero aquí nomasito, como para entrar ahí, como para que usted se ubique. ¿Usted se acuerda cuando vinieron los hijos de Dios a presentarse en delante del Señor? Y entre ellos, ¿quién vino? Vino Satanás. Alguien dice: mire que Satanás es hijo de Dios. No, dice que vino los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Es decir, se coló. Y él se cuela. Se cola es que se dice, ¿no? Muy feo, se cuela, se oye más bonito. Se cuela. Entonces, Satanás se cuela. Él se coló entre los hijos y le pregunta: Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo no te va a adorar si vive en Ciudad Jardín, si el carro del mensajero es un Mercedes-Benz último modelo? Pues ¿cómo no se va? Le dice: póngalo a prueba y verá, quítele todo y verá que te va a maldecir. ¿Sí? Tenaz, porque ahí estaba Satanás sembrando la cizaña para que se pusiera a prueba a un hijo de Dios, porque Job era temeroso de Dios. Y mire Satanás cómo viene y revuelca la cosa: póngala a prueba, nomás le quite todo, te va a maldecir. Vaya prueba tan tremenda. Pero solamente nombro eso para que nos ubiquemos en el hecho de que Satanás sí venía entre los hijos de Dios a presentarse ante el Padre, pero con una tarea particular que el texto no la va a decir. Y dice, bueno, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? ¿Quién? ¿Qué hace Satanás en el cielo? Y no se olvide que no solamente con el tema de Job, porque usted se acuerda, cuando Jesús estaba aquí, andaba con los 12 apóstoles, ahí estaba el tema de Pedro también. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Tenaz. Anda a la cola, anda al asedio, vaya que anda al asedio. Y siempre recalco esto. ¿Y qué hizo Jesús cuando Satanás le pidió a Pedro para zarandearlo? No se puso a decir: te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús, te vas de aquí. ¿Le hizo eso? No. Le dijo: yo he orado por ti para que tu fe, ¿qué? No te falte. Voy a dejar que te zarandee. Y fue tan dura la zarandeada que fue cuando negó a Jesús 3 veces, que eso lo tiró al piso, lo derrotó. Ahí el prepotentísimo Pedro lloraba como un niño cuando le quitan un dulce. Lloraba ¿cómo? Amargamente. ¿Cómo llora uno amargamente? No sé si es así, pero le sale. Eso le sale de por allá, ¿no? Que uno no puede ni respirar. Así que uno coge aire y todavía le falta aire porque no le sale el chorro de llanto. ¿Cómo lloró? Amargamente.
Suri se va a quedar acordando de Pedro llorando. Satanás ha ocupado un lugar en el cielo, entrometiéndose entre los ángeles que son los hijos de Dios que nombra allí, para acusar. Y entonces sigue diciendo el pasaje, porque no me puedo quedar ahí, Dios mío. Bueno, ha sido lanzado fuera el acusador. Ahí los ángeles nos llaman hermanos a nosotros. El ángel que está hablando a Juan dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros. Son hermanos suyos, Juan, y son hermanos míos. Le pertenecemos al mismo Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Usted pertenece a Dios como pertenecen los ángeles. Bendito el Señor. Usted le pertenece tanto a Dios como le pertenecen los ángeles. Bendito el Señor. Dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de ¿quién? De nuestro Dios. De vez en cuando. De vez en cuando. Mañana es festivo, mañana el diablo no trabaja. Mañana es festivo, mañana Satanás coge ruta para el 30. No vaya a subir al 30 porque va a estar por allá. Él relaja. No, mentira. No se va de puente. Con el diablo la cosa es seria, hermanos. Dice que el que los acusaba de día y de noche. Vamos al 11. 11, gracias. Y ahí es donde dice, y ellos le han vencido, hablando de los hermanos, hablando el ángel a Juan de los hermanos que somos nosotros. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Versículo 12. Versículo 12. Por lo cual, ¿qué? Alegraos. ¿Quiénes? Cielos. ¿Y qué más? Y los moradores de ellos. Aquí hay un detalle muy especial. Cuando dice cielos y los moradores de ellos, no solamente son los ángeles, sino que para ese momento que está relatando el pasaje allí, la iglesia ya ha sido raptada y ya está en el cielo con Jesucristo. Y los que se gozan con los ángeles va a ser usted y yo si estamos ahí. Amén. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Estamos ahí. Amén. Para gozarnos. Pero luego dice, ¿qué más dice? Hay. En la Biblia, en el Apocalipsis, hay 3 ayes en ese capítulo 7 que son terribles. Ayes. Ayes, no con H porque no es de hallar, sino ay de queja, de terror, de miedo, de susto, de pánico. Ay, ¿de quiénes? De los que se quedaron aquí, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, como ha sido echado fuera, en este contexto que estamos leyendo. Entonces ha sido echado fuera, ha descendido a vosotros los que se quedaron. La iglesia ya subió, pero los que se quedaron, a vosotros ha descendido el diablo. ¿Cómo? A hacer fiesta, a hacer bacanales, a hacer la feria de Cali. No les va a hacer feria en ese momento. ¿Qué pasa? Descendió a vosotros con gran ira. ¿Y en qué consiste la piedra que va a tener el diablo en ese momento? Porque le queda poco tiempo. Aquí hay una palabra del Señor muy poderosa para cada uno de nosotros. Amén. Y dice la palabra entonces, fue lanzado fuera el acusador de los hermanos. Y luego dice, retomando el versículo 11, y dice, y ellos, que ellos son ¿quiénes? La iglesia de Jesucristo. Ahí está hablando, ellos están viendo el futuro como si ya estuvieran ahí, por eso hablan como en tiempo presente. Pero el tiempo presente de ellos en la profecía no es el tiempo presente de nosotros. Nosotros todavía estamos aquí. Amén. Todavía estamos aquí. Entonces se lee el texto en perspectiva a lo que va a pasar dentro de unos años adelante. Ahí es como se lee el texto. Entonces, para que no nos vamos a enredar en el pensamiento. Y ellos, la iglesia de Jesucristo, le han vencido al acusador que es Satanás. Porque ahora la iglesia que está en este momento en la tierra, esta iglesia padece las amenazas, los ataques, los embates que Satanás tiene contra nosotros.
Ya no, en ese momento está declarando, no va a poder más en el cielo, ya lo venció el Padre una vez, ahora por segunda vez es lanzado fuera, no tiene él ninguna opción de victoria. Entonces, ¿qué pasa? Él está atacando a la iglesia para que usted no llegue a ese momento, que cuando Cristo levante su iglesia, usted no esté por ahí. Como decía ahora, si no pudo impedir que usted sea salvo, va a impedir que usted sea fiel. Va a buscar impedir que usted no llegue a ese momento preparado para que el Señor lo levante. Eso es lo que va a pasar. Y entonces dice que nosotros lo vencemos y le venceremos. Tenemos el respaldo del Señor para hacerlo. Ahora, en la parte que vimos en el versículo 10 antecito, dice que la estrategia usada por Satanás es acusarnos delante de Dios de día y de noche. Entonces, ¿qué es lo que está implementando Satanás? Cuando usted nace de nuevo, cuando usted comienza la vida cristiana, usted tal vez entendió el mensaje muy bien que dice, el que está muerto espiritualmente, ¿qué pasa? Uy, hermanos, punto 4 de los 7 pasos para la fe salvadora. Punto 4, el que está muerto espiritualmente, ¿qué pasa? El que está muerto, dígalo claro, dígalo con confianza. El que está muerto, ¿qué? No puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Punto 4 de los 7 pasos. El que está muerto espiritualmente, ¿qué puede hacer? Nada para salvarse. Y entendemos el mensaje. Cuando lo entendemos, solamente la obra de Cristo, solamente por el sacrificio de Jesús. Amén, aleluya. Y comenzamos la vida cristiana. Pero va a suceder algo de lo cual nadie se escapa. Y es que seguimos siendo humanos. Eso es lo que hemos tratado estos días en los 40 días de ayuno. Anoche cerramos ese tema. Seguimos siendo tan humanos como éramos antes. ¿Usted se ha mirado bien al espejo después de haber sido convertido? ¿Usted se ha mirado bien al espejo después de que dijo, Señor, me humillo delante de ti, sálvame, Padre, adóptame? ¿Usted luego se miró al espejo? ¿Qué le cambió? ¿Qué le cambió? Niyarey, ¿usted creció 1 centímetro? Ella es mi desafío, no me diga que no. Estamos ahí como nos cortaron con la misma cuchilla. No hubo que agacharse ni nada y no que queda. ¿A usted se le enderezaron los crespos? Al otro día que usted se miró al espejo, ¿cómo se vio? Usted, humanamente hablando, sigue siendo igualito a cualquiera que no ha nacido de nuevo. El misterio, bueno, el misterio no, la maravilla, lo glorioso está dentro de usted, que es que su espíritu, por la obra de Cristo, fue liberado de la semilla, de la simiente de Satanás. Amén, amén. Y que usted en su espíritu ahora alberga la simiente del Dios eterno. Por eso usted es un hijo de Dios. Amén. Por eso usted es un hijo de Dios. Aleluya. Pero hijito de Dios y todo, sigue con los mismos caprichos que tenía antes. Por eso es que todo cristiano tiene que, después de ser salvo, avanzar en el camino del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual, aprender a caminar en el espíritu. Pero mientras eso pasa, ¿quién no falla? Mientras eso pasa, ¿quién no se equivoca? Mientras eso pasa, ¿quién no falla en el intento de agradar a Dios? Bueno, yo digo, yo he fallado. ¿Cuántos se unen conmigo en que hemos fallado? Tengo 4 santos aquí que en este lado que no han fallado. Bendito sea el Señor. Ustedes no merecen estar aquí, hermanos. Ustedes merecen estar en el cielo ya. Ahora van a decir que no se van para el cielo porque los zapatos pesan mucho, pero no le creamos por eso. Hay una gran realidad. El que ya es salvo sigue siendo humano. Su alma y su cuerpo siguen iguales. Se necesita un proceso que aquí se lo enseñamos basados en la palabra de Dios, el proceso de crecimiento para aprender a caminar en el Espíritu. Se llama la vida a la manera de Dios, se llama el estudio. Y lo que procura es enseñarle a caminar en el Espíritu. Porque usted que nació de nuevo necesita crecer, porque usted va a seguir siendo igual de malgeniado,
porque usted va a seguir teniendo los mismos deseos. Dios se va a revelar. Yo les he contado a ustedes, a mí el Señor se me reveló de una manera especial. Yo oro un lunes a las 9 de la noche y el otro día a las 5, a las 6:30, a las 5:30 de la mañana que estaba recibiendo el trabajo, me ofrecen un bazuco cuando era adicto al bazuco y nomás lo olí, me dieron ganas de vomitar y lo boté y lo pisé. ¿Qué hizo Dios conmigo? Una liberación. ¿Qué me demostró con eso? Yo escuché tu oración, yo te perdoné, yo te justifiqué, yo te adopté como mi hijo, amén. Y en ese momento yo pude entender, Señor, me escuchaste, yo entendí. Pero le cuento que luego tuve problemas con el alcohol todavía. Tuve problemas con el alcohol. Vaya que no podía dejarlo. Yo le decía, una vez le dije al Señor, cuando llegó el momento de la sanidad, de la liberación, yo le decía al Señor, Señor, pero ¿qué hago si a mí la boca me sabe a ron? Yo le decía al Señor eso con todo mi corazón. A mí la boca me sabía, yo no tomaba ni whisky, ni cerveza, ni aguardiente, era ron o brandy. Me sabía brandy, me sabía ron, a mí me subía el saborcito y cuando sube ese saborcito a uno le dan ganas de ir a comprar. Yo seguía luchando con eso después de ser nacido de nuevo y ser hijo de Dios. Yo le pregunto, ¿usted con qué está luchando todavía? Pero el Señor quiere liberarnos. A mí ya me liberó ese problema también del alcohol. Y me liberó de fumarme más de 40 cigarrillos al día. Es que era dañadito el muchacho, ¿no? Cosa terrible. Pero sí, el Señor me liberó. Pero yo seguí siendo Juan Carlos. Y yo era grosero, vulgar. Y nacido de nuevo, todavía se me salían los madrazos por ahí de vez en cuando estaba volando en la piedra. Ya no me sentía como antes, ahora me sentía mal. Pero yo, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Entonces aquí cuando habla el texto de que Satanás es el acusador de los hermanos, aquí nos tenemos que detener especialmente porque cuando se habla de acusar, se está hablando de una acción legal. Se está hablando de que hay un juez sentado en su asiento de juez. Se está hablando de que hay un acusado. Se está hablando de que hay un acusador. Y la base para Satanás acusar a los que ya somos salvos sigue siendo la ley de Dios. Esa misma ley de los 10 mandamientos, esa misma ley que luego derivó en 630 mandamientos, esa misma ley está viva. La ley no ha muerto, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz y es eterna. Permanece. Entonces, ¿qué hace Satanás? Saca la ley que se la sabe de memoria, más que muchos cristianos. Claro, saca la Biblia y dice, aquí hizo esto, vea. Y la ley dice que el que quebranta la ley, ¿qué merece? ¿Qué merece? Hebreos 10:28. Leámoslo para que no quede duda. Hebreos 10:28. Estoy tratando de correr, les cuento. ¿Se me nota? Hebreos 10:28. El que viola la ley, ¿de quién? No es la ley de Moisés, así lo escriben ahí, pero ¿es la ley de quién? Es la ley de Dios. Dios le dio la ley a Moisés, 10 mandamientos, pero es la ley de Dios, y luego derivaron en 630 mandamientos. Pero el que viola la ley de Dios, por el testimonio de ¿cuántos? De 2 o 3 testigos. ¿Qué debe pasar con el que viola la ley? Debe morir impajaritablemente. Impajaritablemente decimos nosotros, ¿no? Irremisiblemente. Wow, impajaritablemente me queda más fácil. El que quebranta la ley debe morir. Y aquí está el juez, y aquí está usted, y aquí está el diablo. Y le está diciendo, sí, veáis qué cristianito, vea. Y sabe a veces por la boca de quién se lo dice, por la boca de sus familiares. Dice que cristiano. Y cuando se equivoca, como le pasa a todos, ¿qué le dicen en la casa? A eso es que usted va a la iglesia, a que le enseñan eso. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? Tengo un poco de cara de pastel allá riéndose porque eso es verdad. ¿Sí o no? Nos acusan, nos señalan. Pero más que eso, es lo que está haciendo el diablo delante de Dios. ¿Y qué tiene en la mano?
Solo el Antiguo Testamento, ahí no estaba el Nuevo. Satanás no usa el Nuevo, solo usa el Antiguo. Sepa eso. Satanás va a usar el Antiguo para acusarlo, porque ahí está la ley toda. Y cuando usted escucha que Satanás le acusa, o cuando otro viene y le acusa, el diablo habla por boca de alguien, su papá, su mamá, su esposo, sus hijos, sus padres, ¿sí o no? ¿Cómo se siente usted? La conciencia propia, si es que no la tiene encallecida, porque uno encallece la conciencia y no oye la voz de Dios. Tiene que venir otro. ¿Qué le pasó a David? Tenía la conciencia encallecida, en el momento tuvo que venir el profeta a decirle: vea, usted pecó. ¿Sí o no? A veces nos pasa así, tenemos la conciencia tapadita, justificada por nosotros mismos, entonces la tapamos. ¿Cómo se siente? Uno se siente como una vil cucaracha, ¿sí o no? Ahí sí es cierto que se siente uno como un gusano. Le estoy fallando a Dios. Yo como que ni cristiano soy. Yo ese día oré con tanta sinceridad y yo sí sentí y experimenté, Dios me salvó, pero le estoy fallando, le estoy quedando mal. Y cuando usted ha entendido el amor de Dios, eso duele tanto, eso duele en el corazón. Señor, no soy capaz de caminar contigo, te quedo mal cada rato, hago promesas que al rato estoy quebrantando, comienza el año y me prometo un poco de cosas para contigo y no cumplo nada. ¿No le ha pasado? Y sentirse uno, pero terrible. ¿Y tiene razón Satanás para acusar? Sí, tiene un derecho legal para acusar a los hijos de Dios que cometemos esos errores, porque basado en la ley le tapa la boca a cualquiera que quiera justificarse. El que quiera ser justificado delante de Dios, la ley le tapa la boca a cualquiera. Pero en ese momento tétrico, terrible de nuestra vida, es donde usted no se puede olvidar que la obra de Jesucristo ha sido perfecta, planeada perfectamente. Y yo le quiero decir con todo mi corazón, Dios no dejó una grieta, Dios no dejó una falla, Dios no dejó un error. Aquí con las leyes de Dios no pasa, o con la palabra y voluntad de Dios no pasa como pasa en el Congreso, que hacen unas leyes que luego, ¿cómo la interpretamos? ¿Cómo la entendemos? Y la aplica como cada quien quiere. No. Con Dios no pasa así. Él todo lo dejó claro. Y Él dice: Satanás tiene razón. Qué bendito ese Juan Carlos, ¿no? 45 años de vida cristiana y sigue siendo tan terco como antes, tan explosivo como antes. Ha corregido algunas cositas, ya no es grosero, pero sigue siendo terrible. ¿Y qué le dice a usted? Tiene que decir: Dios, sí, en eso tienes toda la razón. Y cuando está el juicio ya como que perdido, mire lo que dice Primera de Juan 2:1. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2:1? Hijitos míos, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Yo no dije a quiénes, ¿a quién? Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está la voluntad de Dios revelada. Ese es el ideal, no pequéis. Ese es el ideal. Pero luego viene una realidad, y si alguno hubiere pecado, también esa ya es como la realidad. El ideal es que nadie peque, que no cometa el más mínimo error y que caminemos en la línea de la ley perfectamente. Pero ¿quién cumple eso conmigo? ¿Quién? ¿Quién cumple eso como yo lo cumplo? Terrible, ¿no? Y si alguno hubiere pecado, que esa es como más real, ¿qué pasa? ¿Por qué Jesucristo Dios lo presenta como abogado? ¿Por qué? Porque estamos en un juicio legal. Y la ley del Antiguo Testamento es legal. No la encuentra usted por ahí en ninguna nación, porque esa ley corresponde a la ley divina. Viene del reino de los cielos. Amén. De la constitución del reino celestial. La constitución del reino celestial la tiene usted aquí. Ahí está la constitución. Y entonces, como esto es legal, tiene que presentarse un abogado. Y dice la palabra que hubiere pecado, abogado tenemos para ¿con quién?
para con el Padre. ¿Por qué para con el Padre y no para con Satanás? Porque primero hay que agradar la justicia de Dios. Porque lo que tiene que hacerse es complacer al Dios 3 veces santo, no al diablo. Entonces dice que abogado tenemos para con quién, para con el Padre, y es Jesucristo, porque allí viene Jesucristo y se hace presente y dice: todo lo que el diablo dijo es verdad, Padre, pero aquí está mi sangre bendita que yo derramé por cada uno de ellos, para que ninguno de ellos sea condenado después de ser salvo. Aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para rescatar a estos. ¿Y sabe por qué es tan poderoso eso? Escuche lo que le voy a decir, porque esto es muy clave. Guarde en su corazón lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué el Padre en Jesucristo puede satisfacer al Padre todo el tiempo y taparle la boca al diablo? Porque es que Jesucristo no solo derramó la sangre para que usted fuera perdonado. No solamente la sangre se derramó para limpiarlo de todos sus pecados, no. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para morir. Para morir. Y yo lo he enseñado acá. Por la sangre tengo el perdón de los pecados, pero por la muerte tengo la libertad. Libertad de la simiente satánica, pero algo más, libertad de la ley. Somos libres de la ley. El que ha sido puesto por Dios Padre en Cristo, cuando Cristo, haga de cuenta que este vaso es Cristo y el agua es usted. Perdone que me lo tome un poquito. Aquí está el vaso y el agua es usted. El Padre lo puso en Cristo, y cuando Cristo fue a la cruz, ¿qué pasó con usted? ¿Muy enredado? No. El vaso es Cristo, el agua es usted. Cuando Cristo fue a la cruz, ¿qué pasó? Diga: yo fui con Cristo a la cruz. Amén. Eso quiere decir que el Padre nos puso en Cristo. Yo fui con Cristo a la cruz. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó con usted? Yo morí con Cristo. Cuando fui sepultado, ¿qué pasó con usted? Fui sepultado con Cristo. Y cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó con usted? Fui resucitado con Cristo. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. La obra del Padre con Jesucristo es perfecta para salvarlo a usted. Entonces, ¿qué dice Jesús? No solamente que yo derramé mi sangre para que ellos fueran perdonados de sus pecados, pero yo morí y tú los incluiste en mí. Y cuando ellos murieron no solamente al mundo, no solamente a Satanás, no solamente a su carnalidad, ellos murieron a la ley. Yo morí a la ley, y usted, si se ve en Cristo, usted murió también a la ley. Váyase conmigo a Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículos. No debería de tomar tantos, pero los voy a tomar, solamente me quedo en uno. Versículo 1 al 4. Versículo 1, leamos primero del 1 al 3. Romanos 7 del 1 al 3. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, le estaba hablando a los judíos, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste ¿qué? Entre tanto que éste vive. Versículo 2. Y entonces va a colocar un ejemplo. Pablo, Dios lo usa colocando un ejemplo, que es el ejemplo de la vida de los de casados. Dice: porque la mujer casada está por la ley sujeta al marido. Está, me adelanté, ¿no? A las mujeres les gusta que uno no le deje pedacito, por eso me salté. La mujer está con sujeta para su marido. Eso decía mi hermano. Las mujeres tengan sujetas para su marido para que chupen buena trompa, decía. Para que se besen bastante, pero no. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ¿qué? Mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué pasa con ella? Ella queda libre de la ley del marido. ¿Cuántas quieren que el marido se muera? Levanten la mano. No, ese no es el tema hoy aquí.
Luego dice el 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otra varón, será llamada como adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, ¿qué pasa? No será adúltera, es decir, no cae bajo juicio de condenación. Y lo que está diciendo el Señor es que eso fue lo que pasó con nosotros. Cuando la ley nos acusaba, porque nosotros la quebrantábamos de todas formas, y cuando la ley tenía todo el derecho a decir: esta vieja es terrible, hablando de nosotros todos, incluyendo hombres y mujeres, esta vieja es terrible, no me la aguanto, es cochina, es sucia, es fea, es grosera, es pata, no me la aguanto. Y esa ley perfecta, bien derechita, incorregible, dice la Biblia, dice Pablo, que la ley es justa, pura y santa. Pero ¿casada con quién? ¿Casada con usted y con yo? ¿Casada con usted y con yo? ¿Y cómo somos nosotros? Terribles. Entonces la ley dijo: a esta vieja la voy a quebrar porque esta vieja es terrible, va a morir. Pero apareció otro y le dijo: no, yo amo a esa mujer así como es de terrible, yo sé cómo es ella, no me va a contar nada que yo me la conozco de pe a pe. No me diga nada, pero yo la amo así. Y voy a hacer una cosa, voy a cumplir la ley que ella no puede cumplir, la voy a cumplir yo, por ella. Voy a ponerme en el lugar de ella y yo la voy a cumplir. Y listo, la cumplió. Pero dice la Biblia que mientras que el marido vive, ella no se puede casar con otro. Es decir, mientras que la ley estuviera en pie, esté en pie y que va a permanecer siempre, el ser humano, el pueblo de Israel, todos no podían casarse con otro distinto. Entonces, ¿qué tenía que suceder? Que la mujer, ¿qué? Muriera, o que muriera el marido, que le mandara a los de la moto. ¿A cómo es que está ahora? Por 50, que le mandara la moto, los de la moto. Pero entonces, ¿qué pasa? Dice él: yo cumplo la ley por ella, todo lo que ella está haciendo, yo lo voy a hacer por ella. Dígame qué hay que hacer y yo lo hago. Y Jesús cumplió hasta lo más mínimo de la ley, hasta lo más pequeñito de la ley, Jesús lo cumplió. En lo último, ya en las cosas últimas, el que decía la ley que no podía tener hueso partido el cordero, y era costumbre que allá en la cruz le partieran las canillas a los que estaban colgados para que el cuerpo se descolgara. Colgados, entonces el tórax se dilata, los pulmones se recogen y la persona se ahoga más rápido, muere por ahogamiento. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Y cuando iban a quebrarle los pies a Jesús, ¿qué pasó? Ya estaba muerto. ¿Cumplió la ley? Cumplió la ley, no hubo que quebrarle ningún hueso, aleluya. Pero algo más, la ley decía que no podía, para los judíos, para los romanos era otra cosa, pero para los judíos decía la ley que el que fuera crucificado de los judíos no podía permanecer colgado en una cruz, porque eso traería maldición a la tierra. ¿Y qué pasó? Cuando ya se dan cuenta que no hubo necesidad de quebrar las canillas porque Jesús ya había muerto, no por ahogamiento, sino porque había ¿qué? ¿Cómo? Desgarrado no. ¿Por qué había muerto Jesús? Había derramado hasta la última ¿qué? Hasta la última gota de su sangre, porque esa sangre se derramó para nosotros, hermanos, para salvarnos a nosotros. Y entonces ahí estaba Jesús ya muerto, sin necesidad de partirle. Entonces aparece José de Arimatea, que había sido uno de los discípulos, y dice: entrégueme el cuerpo. Tenía influencia, no era cualquiera. Y entonces fueron donde Herodes y dijeron: está uno por ahí que llama José de Arimatea, que le entreguen el cuerpo. Y él dijo: pues déselo. Y lo bajaron y lo llevaron y lo sepultaron antes que llegara a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde comenzaba ¿qué? El día de reposo, porque ya pasaba de viernes a sábado, la noche del sábado. Entonces, ¿Jesús cumplió la ley o no la cumplió? La cumplió, no lo partieron, la cumplió, ya lo bajaron y lo sepultaron antes de que llegara el sábado. Maravilloso el Señor, ¿o no? Él cumplió toda la ley, pero sigamos con la historia. Entonces, listo, yo cumplo por ella. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo estoy aquí, así como el burrito. Yo, dígame a mí, pregúnteme. Yo lo hago por ellos, por todos.
por esta humanidad, yo lo voy a hacer. Y cumplió. Pero ¿qué pasaba? La ley seguía viva, porque la ley no va a morir nunca. Entonces estaba como complicada la cosa, ¿no? Matarla a ella, pues sería terrible, porque él está enamorado de ella y no quiere que muera. Entonces, ¿qué dice el Padre? Pongamos a todos en Cristo. Incluyámoslos a todos en Cristo. Primera de Corintios 1:30 lo dice: por Él estáis vosotros en Cristo. Te puso aquí, para que cuando Cristo fuera a la cruz, ¿qué dices tú? Yo muriera con Cristo, para que cuando Cristo fuera sepultado, yo fuera sepultado con Cristo, para que cuando Cristo fuera resucitado, yo resucitara con Cristo. Y ahí estuvo la jugada, porque cuando Cristo resucitó, dijo: ahora me pertenece, porque no solamente cumplí todo lo que ella exigió, sino que yo morí en lugar de ella, es mía. Y se la arrebató a la ley. ¿Me estoy haciendo entender? Se la arrebató a la ley. Entonces miremos lo que dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, no habéis muerto a la ley mediante, habéis, ¿qué dice? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y aquí viene la clave, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seáis de otro. ¿Y quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Usted ya no está bajo la ley, usted murió a la ley. Ahora usted resucitó en Cristo y usted le pertenece a Cristo. Por lo tanto, la ley no lo puede acusar. Aleluya. Si usted entiende eso, en esto hay libertad, hermanos. Esto es poderoso, porque ya el Padre sabía que usted después de cristiano iba a fallar, porque seguía siendo humano. Porque ya Jesucristo sabía que aún después de derramar su sangre para perdonar sus pecados, usted iba a fallar todavía, y la ley que sigue en pie lo iba a acusar. Y entonces, ¿qué hizo? El Padre lo incluyó en Cristo, para que usted muriera con Él, para que cuando resucitara con Cristo, que es un hecho ya espiritual, no es que va a pasar, ya pasó espiritualmente. Todo nacido de nuevo ya está resucitado con Cristo. Y entonces le pertenecemos, nosotros le pertenecemos a Cristo. Es como que Cristo le dijo: papá, cuando yo vaya a la tierra, yo voy a dar mi vida por ellos, pero con una condición: todo el que crea en mí me va a pertenecer a mí. ¿Y qué le dijo el Padre? Vale, sale para esa. Y todo el que venga ante mí y me diga: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, yo lo voy a perdonar por ti. Y cuando ya entienda, entonces yo lo voy a adoptar como hijo, le voy a dar de mi espíritu para que también sea hijo mío, pero va a ser tu novia y va a ser tu esposa. Amén. Todo ese conglomerado llamado el cuerpo de Cristo. Démosle otro fuerte aplauso al Señor, porque esto es maravilloso. Esto es lo que quiere decir. Esto es lo que quiere decir Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Porque cuando usted falló y cuando Satanás vino a acusarlo, Cristo le presentó al Padre un sacrificio perfecto y le dijo al diablo: cállese la jeta, que usted no tiene derecho a acusarme a los míos. Y le dijo al diablo: cierre esa ley, porque esa ley no me la va a aplicar a los míos. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Los que están bajo la ley son los gentiles, los que no han querido creer en Jesucristo. Esos están bajo la ley. Eso es donde dice la Biblia, ahí mismo en Apocalipsis 12, en el versículo 12, cuando dice que ay de los moradores de la tierra, que se quedaron después del rapto y se quedan en la tierra, la van a pasar muy maluco, terrible la van a pasar. Entonces los gentiles sí están bajo la ley y serán juzgados por ella. Un día tendrán que estar delante de Dios, delante del tribunal blanco, el gran trono blanco, y tendrán que dar cuentas a Dios de toda su vida.
¿Y cuál va a ser la base con la cual se les va a acusar? La ley. Esa va a ser la base. Pero ¿quiénes más están ahí? La ley es para los judíos, que aún siendo el pueblo de Dios, rechazó al Mesías. Y todo aquel judío que no crea en Jesucristo va a tener que entenderse con Dios y con la ley. Y el Señor le va a mostrar la ley al judío y le va a decir: aquí estaba todo lo que tenías que hacer. No lo hiciste, pero te di una oportunidad. Envié a Jesucristo y no creíste en Él. Ahora esta ley te condena. Y lo que voy a decir de pronto va a sembrar espina en muchos que oigan esto después. ¿Sabe para quién es la ley? Para los mesiánicos. Oiga bien lo que estoy diciendo. La ley es para los mesiánicos, que han querido mezclar la gracia y la ley, que han querido mezclar la gracia y el legalismo. Que si usted no se pone el vestidito tal, que si usted no se pone el kipá aquí, que si usted no celebra la fiesta tal, que si usted no se come la comida de esta manera, y le están aplicando una revoltura de ley y de gracia. Cuando Pablo ya nos dijo en la palabra también: a mí no me vengan con la ley para nada, de día, de fiesta, de comida, de nada. Yo ya moría esto. El mesiánico está bajo la ley, porque la Biblia dice en Gálatas que el que se apega a la ley para ser justificado delante de Dios cayó de la gracia, no participa de la gracia. Entonces, ¿quién va a ser juzgado también? El mesiánico, con todo su hablar de que Yeshua HaMashiach y todo esto, la ley lo va a juzgar. Porque la palabra nos enseña que no se puede mezclar vino nuevo con ¿qué? Con odres viejos. Porque si usted le echa el vino nuevo de la gracia al odre viejo de la ley, ¿qué pasa? Se rompe y se pierde todo. ¿Eso lo dice la Escritura o no lo dice la Escritura? No lo estoy diciendo yo. Pero a usted, a mí y a todo aquel que hemos entendido no solamente que la sangre de Cristo nos limpia, sino que hemos entendido lo que hizo el Padre de incluirnos en Cristo, llevarnos a la cruz, sepultarnos y resucitarnos con Él, para hacer de Él, usted y yo ya no estamos bajo la ley. Por eso la ley no nos puede acusar. ¿Podemos hacer lo que queramos? No. No. Porque Jesús también nos libró del poder de Satanás para no seguir en una vida de pecado. ¿Podemos hacer lo que queremos? No. La gracia es abundante, pero no te burles de la gracia. Porque no estamos llamados a vivir como querramos, estamos llamados a crecer en esa nueva vida. Lo dice el mismo versículo que leíamos ahora de Romanos 7:4, para ser de otro, que es de Cristo, para llevar en Cristo fruto agradable. ¿Para quién? Para Dios Padre. Amén. Mis amados, termino aquí con esto, el resto del versículo 12, dos punticos que tiene allí. Pues vamos a Apocalipsis 12 al versículo 12. Y luego dice 12, eso. Por lo cual alegraos cielos y los moradores de ellos. Ay de los moradores de la tierra. Bueno, el versículo 11, perdón que me salté esto, dice que ellos también le han vencido, dice que por el testimonio de ellos. Por el testimonio, sí, la palabra del testimonio de ellos. Pero ¿cuál es la palabra del testimonio de ellos? No hay sino una palabra de testimonio: Cristo me compró, le pertenezco a Cristo, Cristo me compró. Sin sangre no hay testimonio, sin la vida de Cristo derramada totalmente no hay testimonio. ¿Cuál es el testimonio del que ha sido rescatado en Cristo? Yo le pertenezco a Cristo, porque yo morí con Él. Yo fui sepultado con Él, espiritualmente hablando, yo ya resucité con Él. Ese es el testimonio que tenemos. Y luego dice también: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero yo le digo una cosa: si uno no entiende lo que ya hizo Cristo por nosotros, y si no tenemos claro el testimonio para poder presentar nosotros ante el diablo, ante cualquiera que quiera acusarnos con la ley, si no tenemos claro el testimonio, créame que usted no va a ser capaz de dar ni 10 centavos para mantenerse firme. Cuando se le presente el diablo con tentaciones, va a ceder. Cuando venga cualquier opresión, va a soltar. Cuando venga cualquier amenaza, va a salir espavorido.
Cuando usted se presente algún peligro, alguna cosa maluquita por ahí, va a decir, no, esto de cerquita no es muy duro, yo como que no sigo esto y me voy para atrás. Dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la tienen clara. Usted tiene que tenerla clara. Usted no está bajo la ley. ¿Usted le pertenece a quién? A Cristo. Y en Cristo usted murió a la ley. Y usted le pertenece a Él. Y ese testimonio usted lo entiende. Y esa verdad usted la entiende y es el testimonio suyo. Para presentarse ante el Padre, para callarle la boca al diablo y para callar la boca a cualquiera y a su propia conciencia. Y cuando uno tiene esto aquí claro, lo pueden partir a uno a pedacitos. Lo pueden partir a uno a pedacitos. Y cada pedacito va a decir, yo le pertenezco a Cristo. Y el testimonio de los mártires ha sido ese. El testimonio de los mártires ha sido ese. Los que han tenido que pagar con su vida, el testimonio ha sido ese. Yo le pertenezco a Cristo y esto no me lo quita nadie. Nadie me va a quitar de este lugar. Y si toca morir por el testimonio, voy a morir. Pero esta verdad no me la quita nadie. Y para los que no, que le da esa sentencia final donde le dice, ¡ay! En el versículo 12, mis queridos, todavía hay tiempo. Estamos en el tiempo de la bendita gracia de Jesús. Jesucristo también murió por usted, porque la Biblia me dice que Él murió por toda la humanidad. Así todos no crean, murió por todos nosotros. De tal manera amó Dios a toda esta humanidad, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Coloquémonos en pie, mis hermanos. Coloquémonos en pie. La conclusión de esta reflexión bíblica es, usted tiene que salir de aquí con una certeza. Yo en Cristo morí, yo en Cristo resucité, fui sepultado y yo en Cristo resucité. Para morir a esa ley que me condenaba, yo ahora le pertenezco a Cristo. Cierre sus ojitos. Y yo le invito a que usted le dé una oración personal al Señor. Porque la palabra dice, y ellos le han vencido. Satanás está allí todo el tiempo. Pero usted tiene a su alcance la victoria. Usted tiene a su alcance la victoria. El mensaje que usted ahora es de otro, le pertenece a Jesús. Y usted puede mantener este testimonio. Hay quienes nos dan ejemplo. Ofelia nos da ejemplo. 46 años manteniendo el testimonio. Otros muchos podemos darle ejemplo. 45 años llevando el testimonio. Y si en algún momento esto toca tomar decisiones trascendentales, porque la vida está en peligro, no nos moveremos, porque no vamos a querer soltar, porque todo esto, toda esta verdad sucedió porque Cristo me amó, porque Cristo te amó. Cristo amó a esa mujer desjuiciada que a la ley la acusaba. Cristo te amó como eres. Cristo te amó como estás. Cristo nos sigue amando, más todavía cuando somos ahora parte de su cuerpo. Pero a ti que todavía no eres parte del cuerpo de Cristo, está al alcance. Y si has caminado lejos de Jesús, puedes regresar. Puedes volver a la casa de tu Padre. Si has estado caminando lejos, si el mundo te engañó, si Satanás te engañó, si la conciencia la has tenido acusada, si otros te han venido a acusar, si el diablo mismo te ha señalado, tú tienes una respuesta.
Está a tu alcance. Está a tu alcance. Le perteneces por siempre a Jesús. Levántate. Levántate donde estás y vuelve a la casa de papá. Vuelve a la casa de papá, vuelve a la casa de tu padre. No estés más lejos de él. Vuelve a la casa de tu padre, ven. Y dile gracias. Gracias porque tu obra a través de Jesús fue completa, fue perfecta. Corro a los brazos de mi Padre. Corro a los brazos de mi Padre. Y yo le invito a que usted lo diga. Que usted lo diga. Desde lo más profundo de su corazón. Corre a los brazos de tu Salvador. Corre a los brazos. Él es tu Padre por Jesús. Tú eres hijo de Dios por Jesucristo. Y tú eres cuerpo de Cristo, tú eres iglesia de Cristo. Me acerco al trono de tu gracia. Es tu amor para mí. Aleluya. Gracias a Jesús fuimos rescatados para el Padre. Y le pertenecemos a Cristo como parte de su cuerpo. Levántate y ven al trono de la gracia, porque Jesús te defiende, porque Jesús no acepta acusación para ti, porque Jesús te perdona, porque Jesús, oh sí Señor, pero tú prefieres. Amo de mi corazón. Oh bendito Rey en Cristo Jesús. Pero tú prefieres que te diga Padre. Amén. Y me recuerdas que aleluya, no tengo otro lugar. Amén. Tú, la única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable. Y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas, que me digas hijo mío cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. El Señor tiene sanidad para tu vida. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay perdón. En el nombre de Jesús hay restauración. En el nombre de Jesús, tú eres libre. Eres libre de todo lo que te pueda acusar si permaneces en Cristo. Conságrate para Jesús, camina para Él, vive para Él y deja que Él se glorifique a través de tu vida. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Más allá de lo que yo haya podido comunicar, está lo que hace tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito para lo cual fue enviada, Señor. En cada vida, en cada corazón, afirmando la fe, restaurando, bendito Señor, al que se sentía lejos y que se sentía inapropiado para volver. En el nombre de Jesús, tu palabra siga obrando en su vida, entendiendo, yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor.